Bienvenidos, vamos a desarrollar el curso de genética del Código 2030 perteneciente al Departamento de Biología Agrícola de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a empezar trabajando con la definición genética, a pesar de que hay múltiples definiciones, lo vamos a tomar en general para este curso como el estudio de la herencia y la variación biológica. O sea, el hecho de por qué los hijos se parecen a sus padres, heredan sus rasgos característicos y a su vez por qué existe dentro de las diferentes especies variación en cuanto a su fenotipo y genotipo. Por eso vamos a definir en principio que el genotipo es la constitución genética de los individuos, lo que traemos heredado de nuestros progenitores, que en conjunto con el ambiente en el cual se desarrollan esos genotipos van a desarrollar un fenotipo, que es la apariencia observable de los individuos. Entonces, es importante que desde el principio nos pongamos de acuerdo con conceptos que son fundamentales en la asignatura, por ejemplo, fenotipo, la apariencia de un organismo, todas las posibles variantes en cuanto a características observables de morfología, fisiología, comportamiento. En cambio, genotipo, para diferenciarlo de fenotipo, es la constitución genética que es heredada de los progenitores, o sea, es la información que cada uno de nosotros poseemos, heredada de nuestros progenitores, y que va a hacer que el individuo determine su morfología, fisiología, comportamiento, o sea, determine su fenotipo. Esa información, ¿dónde está contenida? Esa información está contenida en el ADN, que en los organismos superiores se organiza dentro de los cromosomas. Entonces, para comenzar el desarrollo de este curso, vamos a trabajar como si fuéramos construyendo un edificio. Vamos a ir desde las bases físicas y químicas que van a desarrollar esa herencia y esa variación biológica. Entonces vamos a comenzar en este tema con las bases físicas y químicas de la herencia. Algunos recordatorios: recordar que la célula eucariota, tanto la vegetal como la animal, que están graficadas aquí, contienen ADN principalmente en el núcleo, aunque también puede haber otras organelas como las mitocondrias que contienen también ADN, y en el caso de los vegetales cloroplasto y algunas otras organelas sobre las cuales vamos a trabajar en el desarrollo del curso. En cambio, la célula procariota, ese ADN se encuentra de vida libre dentro de el plasma celular. Ese ADN en los procariontes va a formar un nucleoide que se agrupa dentro del citoplasma. En cambio, en los eucariontes, el ADN va a formar parte de estructuras que denominamos cromosomas, que se ubican dentro del núcleo celular. Esos cromosomas son los que contienen y van a transportar la información genética que está codificada en ese ADN. Entonces los cromosomas están conformados por ADN y proteínas. Todo ese conjunto de ADN y proteínas se denomina cromatina. Vamos a empezar a trabajar entonces primero con las bases físicas de la herencia, y los principales elementos de esa base física sin duda que son los cromosomas. Son los encargados de transportar la información genética de una generación a la siguiente. Los cromosomas están compuestos principalmente por ADN y van a contener todo el mensaje genético necesario para producir todas las proteínas y enzimas para la vida de un organismo. Ya vamos a ver cómo lo tienen codificado ese mensaje genético. Ahí hay algunas fotomicrografías de microscopio, distintos tipos de microscopio, ópticos, electrónicos, como se ven los cromosomas en metafase de mitosis. Vamos a ver que hay fases en que es más fácil observar esos cromosomas. Bueno, cada cromosoma a su vez, vamos a ver que en los organismos diploides está repetido, o sea que están por pares que se denominan homólogos. Esos cromosomas homólogos van a tener la misma morfología.
Fíjense, por ejemplo, el par 3 en este cariotipo. Esos cromosomas homólogos son identificables a nivel microscópico. Ahí tienen otros dos pares marcados. La única excepción son los cromosomas sexuales, principalmente en los mamíferos, que habitualmente forman un par heteromórfico, o sea, con forma diferente. Los cromosomas de cada par homólogo van a tener similar información genética, o sea que el gen que esté ubicado en determinado lugar de un cromosoma está ubicado en el mismo lugar de su cromosoma homólogo, que se denominan esos lugares locus. Es un lugar definido dentro del cromosoma. Ahí tenemos un gen graficado o esquematizado en ese par de homólogos. Pero cada uno de estos locus puede estar ocupado por el mismo o diferente forma del gen que se denominan alelos. O sea, las formas alternativas del gen se denominan alelos. Entonces, cada gen puede tener en un organismo diploide dos formas diferentes, una en cada uno de los cromosomas homólogos. Entonces, un gen con dos alelos para cada individuo puede conformar los siguientes formas o genotipos. Tener el mismo alelo, por ejemplo acá graficado, esquematizado en azul. En la derecha esquematizado los dos alelos iguales pero con el colorcito rojo, y en el centro uno de cada uno. Eso va a definir distintas constituciones alélicas para un mismo locus o para un mismo gen. En este caso, por ejemplo, a grande el de la izquierda, a grande a chica el del centro, a chica el de la derecha. Bueno, vamos a trabajar entonces con el cromosoma metafásico en los eucariotas. Metafase, como ya van a ver en los próximos temas y si recuerdan de las materias anteriores, es el momento de la división celular donde los cromosomas se hacen bien visibles debido a su compactación, su alta compactación. Entonces fácilmente identificables en el microscopio. En ese cromosoma metafásico se pueden identificar las distintas partes que lo conforman, como por ejemplo el centrómero, que es esa constricción primaria, esa constricción que se ve al microscopio. Se pueden identificar dos cromátidas, las cromátidas que se denominan hermanas, una es réplica de la otra, o sea, las dos cromátidas son idénticas entre sí. Los telómeros, que son los extremos de los cromosomas. Los brazos, que definen la morfología de los cromosomas y son los que quedan hacia cada lado del centrómero. Los brazos son diferentes entre sí. La región organizadora del nucleolo se puede encontrar en al menos un par de cromosomas, ya vamos a centrarnos un poquito más en eso. Y volviendo a las cromátidas, cada cromátida está conformada por una única molécula de ADN desde un telómero hasta el otro telómero. O sea, de un extremo a otro es una sola molécula de ADN. Aquí tenemos, han dado el esquemita del cromosoma metafásico mitótico, donde se puede observar la cromátida 1, que es la cromátida que está en la parte superior, ¿sí? La otra cromátida, la que podemos observar en la parte inferior. Si dividimos el cromosoma longitudinalmente, recordemos que las dos cromátidas son idénticas, una provienen de la replicación del ADN. El centrómero, que divide al cromosoma en sus brazos. Ahí tenemos un brazo, el que tenemos hacia la izquierda de la pantalla, y el otro brazo, el que tenemos hacia la derecha de la pantalla. Los brazos son diferentes y contienen diferente información. Recordemos que si lo cortamos transversalmente el cromosoma, definimos los brazos. Si lo cortamos longitudinalmente, definimos las cromátidas. Los telómeros, que son los extremos del cromosoma, y en este esquemita se puede observar una constricción secundaria que corresponde a la región organizadora nucleolar. Esa región organizadora nucleolar deja hacia un extremo de los cromosomas una zona que se tiñe intensamente, que se denomina satélite. ¿Cuáles son las funciones de cada una de estas partes?
El centrómero constituye, como dijimos, la constricción primaria, es una región que se tiñe menos que el resto de los cromosomas y que va a tener como función el movimiento de los cromosomas, o sea, el responsable de la cinética de los cromosomas durante la división celular. El centrómero está compuesto por ADN, que ahí está en un microscopio coloreado de azul, ¿sí? Más las proteínas asociadas, ¿sí? El centrómero entonces va a interactuar con las fibras del uso cromático, que en este caso están coloreadas como verde, desde la profase hasta la anafase, en el momento en que los cromosomas migran hacia los polos. El cinetocoro es una de las partes del centrómero, que es el que permite la unión con las fibras del uso y va a permitir esa movilidad de los cromosomas hacia los polos, ¿no? El cinetocoro es una estructura proteica que sirve como anclaje a esas fibras del uso. Y tenemos el esquemita del cinetocoro en el centrómero. El centrómero, dijimos, en función de su ubicación dentro del cromosoma, va a definir la morfología. Entonces podemos clasificar a los cromosomas según su forma. Por ejemplo, si el centrómero se ubica en la parte media del cromosoma, la morfología del cromosoma se denomina metacéntrico. Si en cambio está desplazado un poco hacia uno de los extremos, se denomina submetacéntrico. Cuando el centrómero está bastante desplazado hacia alguno de los extremos, cerca de algún telómero, se denomina subtelocéntrico o acrocéntrico. Y si el centrómero está pegadito al telómero, se los denomina cromosomas telocéntricos. Aquí tenemos los esquemitas de los cromosomas y una fotomicrografía donde se observan muchos cromosomas acrocéntricos y un par grande de cromosomas metacéntricos. Las regiones, como dijimos, la región organizadora del nucleolo es la que contiene ADN ribosómico para formar ARN ribosómico y está ubicada en la región organizadora del nucleolo, en este caso en un par de cromosomas en esta fotomicrografía de ABA. Los tipos de cromosomas se pueden clasificar según la actividad del centrómero. Lo más común es que sean cromosomas unicéntricos, o sea que tengan la actividad centromérica localizada, el movimiento de los cromosomas localizado en un único punto. Son los cromosomas que estuvimos definiendo recién, donde el centrómero está bien ubicado. En la primera fotografía, donde están los naranjitas, son cromosomas submetacéntricos. En la última son telocéntricos, pero tienen bien ubicada en un único punto el centrómero. Sin embargo, existen algunas excepciones, como por ejemplo los cromosomas que se denominan multicéntricos, que poseen varios posibles centrómeros, o sea, las fibras del uso se pueden pegar a los centrómeros en distintos lugares del centrómero. Uno de los ejemplos más clásicos es lo de este parásito, el Parascaris escurum, que tiene 6 regiones en cada cromosoma que funcionan como centrómeros. Otro ejemplo es el escorpión, el Titus bayense, que también tiene cromosomas multicéntricos. Y hay algunos otros casos donde el centrómero no se encuentra localizado, o sea, las fibras del uso pueden pegarse en cualquier punto de los cromosomas. Tienen múltiples lugares para la fijación del uso, se denominan holocinéticos. Es común en algunos insectos de los órdenes Odorata, el Lepidóptero o Hemíptero, y en algunos arácnidos como los escorpiones, arañas, ácaros y algunos nematos, y en las plantas, en Juncaceae y en Seperaceae, se ha descrito cromosomas holocinéticos. Según la posición del centrómero, entonces se pueden definir cromosomas bibraquiales, que son los que dijimos antes, tipos metacéntricos, submetacéntricos y subtelocéntricos, o sea, poseen 2 brazos definidos por el corte transversal de los cromosomas, donde el centrómero deja un brazo a cada lado.
En cambio, los cromosomas telocéntricos, que tienen un solo brazo, o sea, el centrómero es terminal cercano a un telómero, se denominan monobraquiales. Existen índices para determinar los tipos de cromosomas. Los dos más usados son el índice centromérico, que define la relación entre el brazo corto con la longitud total, o sea, el valor máximo va a ser el de un cromosoma metacéntrico, o sea, donde el centrómero está ubicado en la mitad del cromosoma. El brazo corto ocupa el 50% de la longitud total. Y otro índice muy utilizado para definir el tipo de cromosoma es la relación braquial. O sea, nos da la longitud del brazo largo sobre la longitud del brazo corto. En un cromosoma metacéntrico el valor máximo es 1 porque los dos brazos tienen el mismo tamaño. En un cromosoma telocéntrico el valor es muy cercano a 0. Bueno, ¿cuál es la función de los otros componentes de los cromosomas? Los telómeros consisten en cortas secuencias de pocos pares de base de ADN, 5 o 7 pares de bases, que no tienen sentido codificante, o sea, no van a dar mensaje genético y están repetidos en tándem cientos de veces. La función es fundamental, la estabilidad estructural de los cromosomas lo protegen contra la desintegración por enzimas, en este caso nucleares. La secuencia es bien conocida, en humanos la secuencia es TTA-GGG, está repetida entre 250 a 1500 veces en cada extremo de cromosoma, es una secuencia, como dice ahí, predinosáurica, o sea, es común a todos los vertebrados, ¿sí? Que no tenemos un ancestro común en más de 400 millones de años. O sea, todos los vertebrados existentes en la actualidad tienen esta secuencia, ¿no? En las plantas es algo diferente, tienen alguna timina de más en la situación más común. O sea, todos los telómeros tienen esta conformación de estas 6-7 pares de bases repetidos entre 250 o 1000 veces. Aquí tenemos un ejemplo de un telómero humano. Y aquí es una tinción con DAPI para observar los extremos de los cromosomas. Se observa que en todos los cromosomas está teñida esa secuencia. Los telómeros son iguales. No van a codificar proteínas, pero como dijimos antes, son fundamentales para la supervivencia y la función de los cromosomas. En cuanto a la constricción secundaria, la región organizadora nucleolar también se observa como una constricción porque en realidad es una zona que está poco condensada durante la metafase. Entonces, al no estar condensada, no toma claramente la tinción, entonces se observa como una zona, como una constricción. Si no hubiera ADN ahí, en realidad lo que está es el ADN un poco más desesterilizado y toma menos la tinción. No va a coincidir con el centrómero, ¿sí? Es una constricción secundaria y contiene copias repetidas del ADN ribosómico. ¿Cuál es la función de esta constricción secundaria? Organizar el nucleolo. Ahí se va a transcribir el ADN ribosómico que va a dar ARN ribosómico para formar parte de los ribosomas. Ese par de cromosomas homólogos que tiene región organizadora nucleolar se llama par organizador nucleolar, se les denomina, y dejan un satélite, una región teñida, hacia uno de los telómeros. El nucleolo lo que va a contener entonces va a contener ese ARN ribosómico que fue transcripto a partir del ADN ribosómico y va a servir para fabricar los ribosomas, donde se va a producir la traducción del mensaje genético. Durante la profase se va a observar el nucleolo que está asociado a ese par homólogo organizador nucleolar. En los vegetales es muy común encontrar un solo par de cromosomas homólogos, en los anfibios también. En cambio, en los mamíferos suele haber varios pares de cromosomas con región organizadora del nucleolo. En los humanos se encuentran 5 cromosomas con 5 pares de cromosomas con organizador nucleolar ubicados en los brazos cortos de esos cromosomas. La ubicación de la región organizadora del nucleolo
es variable en las distintas especies, por ejemplo en ratones submetacéntricos, en haba, en humano, en centeno es subterminal y en algunos casos como en bovinos es terminal. Se puede identificar claramente con ARN radioactivo donde hibrida ese ADNR con el ARNR, ¿sí? Y marcar las zonas de hibridación, o sea, marcar el ROM.